Work, 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 work. Come on, let's work. Que és un col·lectiu de persones que van coincidir. Come on, let's work. Vamos a hablar de José y sus hermanas. Que se van de franquismo. Come on, let's work. Come on, let's work it to the bone. De su pieza Arma de construcción masiva. Empieza con los performers entrando y saliendo de escena. Ellos llevan la cara tapada y lo que están haciendo es meter sillas. Es una pieza de teatro que trabaja el género de la autoficción, en la que cada uno de los intérpretes nos contará la historia de su familia. Historias de las que nunca sabremos qué parte es real y qué parte es ficción. Se nos da mucha información que sirve como base para contarnos la historia actual de España en relación con algunos acontecimientos de la época franquista. Nos vamos a centrar en una de las historias que nos parece la historia fundamental de la pieza y la que además le da título. Marta, para hacer una crítica al sistema educacional actual, nos contará que su abuelo colaboró con el régimen franquista en esa arma de construcción masiva. La silla. No sabemos hasta qué punto el abuelo de Marta colaboró con la dictadura, y la compañía tampoco nos lo quiso revelar en una llamada por Skype. Lo que suponemos es que el abuelo fue parte quizás del diseño o de cierto momento del proceso de fabricación y distribución. Estaba en un proyecto que consistía en sacar a las personas de las calles. Entonces se junta el Ministerio de Gobernación con el Ministerio de Educación Nacional y crean una serie de dispositivos que lo que van a hacer es cambiar el estilo de vida de las personas. La silla, si se pasa durante muchísimas horas sentado en ella, consigue una separación completa entre mente y cuerpo. Como Descartes, pues a lo G. Pues esta silla fomenta eso. O sea, que lo que hacen las sillas es mantenernos sentados, pasivos, con el cuerpo desconectado totalmente y de tal modo que absorbamos todo lo que nos cuenten. O sea que este inocente objeto lleva años boicoteando nuestra capacidad de pensamiento. Para conocer cuán eficaz es esto, hemos hablado con Ayora Arizaga, fisioterapeuta y osteópata. Es la postura en la que la columna vertebral recibe mucha más presión. Los discos que hay entre las vértebras se comprimen más y se acelera la degeneración de los discos. Luego, el hecho de ser una postura pasiva en la que no hay actividad muscular crea una debilidad en la musculatura que sujeta la columna vertebral y sobre todo en la musculatura también de la zona abdominal profunda. Que metabolizamos el azúcar peor, entonces podemos desarrollar una diabetes, o sea, podemos ganar peso y crear una obesidad y eso llevarnos a tener una tensión más alta. El hecho de estar sentado hace que te puedas morir porque sí. Puede aumentar el cáncer de colon, aumenta la sensación de estar más cansado y luego metabolizamos peor los triglicéridos. Eso hace que la grasa se acumule en las zonas donde están los órganos. Aumenta la depresión porque hay una alteración metabólica de las hormonas, más estrés y más inflamación en el cuerpo y eso nos puede llevar a demencia, a reducir nuestras capacidades cognitivas e incluso a que el volumen de nuestro cerebro se reduzca. Bueno, en conclusión, que lo mejor que se puede hacer es cambiar de posición de vez en cuando y moverse. Es irónico que siendo un objeto que nos hace tan pasivos y sedentarios, la silla haya sido a lo largo de la historia uno de los objetos fetiches de las artes escénicas. Se ha usado tanto, que cuando nosotros vimos entrar todas estas sillas en escena, pensamos, no tío, otra vez no, sillas en escena no, si es que encima no son ni bonitas estas. Una de las razones por las que el uso de las sillas se ha extendido tanto en las artes escénicas es porque te las encuentras en cualquier espacio de residencia, teatro o museo, tanto en México como en China como en Egipto. Por otra parte, las sillas también pueden añadir información o profundizar en la idea que se está trabajando. No es lo mismo trabajar con sillas de escuela, como hacen José y sus hermanas, que trabajar con sillas de playa, por ejemplo. Aunque a veces es más fortuito, en plan, estoy aquí, hay esta silla, pues la uso. No es el caso de esta compañía, que cada vez que viajan tienen que transportar 2 palés con 120 de estas sillas. Hemos buscado otros trabajos de performance y danza que utilizan las sillas como elemento central y nos hemos parado a mirarlas con la ayuda del arquitecto Miguel del Amo. Bueno, es como, no es exactamente, pero es la silla Tonet de 1854. Son las primeras que se empiezan a fabricar en serie. Es decir, pasamos de el taburete que se puede hacer alguien en el pueblo con un hacha y unos tablones
a esa silla de ebanista. En esta pieza se ve como muchas sillas relativamente parecidas que todos relacionamos en el fondo con esa silla. Un poco para hablar también con la historia de la propiedad intelectual en el diseño. Ahora tenemos más en la cabeza como la idea de marca o la idea de, pues eso, de un diseñador que produce una silla, y esa silla suele incluso llevar el nombre del diseñador. Pero durante muchos años no ha sido así, o sea, se cogía, pues eso, el modelo de Tonet que hemos visto antes y se modificaba. Es interesante que mencionase la propiedad intelectual en este vídeo concreto, habiendo sido víctima de un plagio descarado en 2011. Tiene un poquito, siguiendo la evolución, ya que hablábamos antes de la Tonet, esta es un poquito un paso más allá. Coge una forma muy ergonómica que funciona, y lo que en este caso consigue es producir lo más barato posible. Es eso, asequible, es ligera, es apilable, resiste a la intemperie, y bueno, por eso se utiliza tanto al final. La economía suele primar en estos casos. La versión premium de la anterior, porque bueno, en cuanto a propiedades, la mayor es que se puede plegar y por lo tanto pues, ocupa poco espacio y demás, pero sí que la madera siempre ha tenido ese carácter un poquito de calidad. Decir que aunque parezca un concepto de lo plegable y lo móvil algo como moderno, que ya existían en el antiguo Egipto. En la Edad Media, por ejemplo, pasaba que la mayoría de los muebles eran muy pesados, porque bueno, era lo que se sabía hacer, pero sin embargo había otra serie de muebles que estaban adaptados a todo este sistema de la corte que se iba moviendo de un sitio a otro, y bueno, se desarrolla mucho ese tipo de muebles plegables. Pues nada, yo creo que esto es como la evolución máxima de la ergonomía, por definirlo. Es como la capacidad de que el diseño se adapte a la forma del cuerpo, para que de esta manera el cuerpo esté lo más cómodo posible, lo más relajado. Y bueno, al final este tipo de sillas están pensadas para eso, para pasar mucho tiempo. Al final en el trabajo pues nos tiramos en general la mayor parte del día, y bueno, en este caso el vídeo es casi más un gamer, y de hecho este principio de la ergonomía que se aplica en este caso al diseño de la silla también se utiliza mucho en el diseño militar, en armas, cascos y demás. Precisamente para eso, porque como tú estás en un campo de batalla, cuanto más cómodo estés en principio, pues mejor puedes matar. Lo que tienen en común todas estas piezas es que no podrían haber sucedido sin esas sillas. Las sillas son la razón de ser, el elemento intrínseco del trabajo. En cambio, en Arma de Destrucción Masiva, las sillas son solo el eje dramatúrgico de los 30-40 primeros minutos. A partir de ahí es como que pasan a ser una mera escenografía. Es como que quedaron presos de una idea inicial. En plan, gente, necesitamos cientos de sillas para esta escena. No, ni de coña, porque es que entonces no vamos a poder movernos. No, pero imagínatelo, piénsalo, esta escena con sillas. Que no, ni de broma, porque ¿qué hacemos en el resto de escenas? O sea, no. Ya, pero a ver, son unas sillas y podemos moverlas por el espacio y además podemos hacer cosas con ellas. Ya, pero no tiene sentido con el resto de escenas, no tiene sentido. Pero es que además nos daría un título increíble, no sé... Bueno, venga, vale, cállate, venga, vamos con las sillas. Añadir que nosotros somos un poco críticos con el hecho de que a nosotros como público nos estén haciendo lo mismo que están cuestionando, teniéndonos pasivos enfrente a ellos, escuchando y recibiendo,
esas historias para que nos las creyésemos. Lo que hacen es jugar al juego del teatro o al juego del professor ante sus alumnos. Ho dic perquè normalment quan anem al teatre estem acostumades a que tot el que ens expliquin sovint sigui una ficció, una mentida, no? A diferència, per exemple, quan estem a classe, en un context escolar, universitari, tendim a apuntar tot allò que diuen els professors i professores perquè és veritat. No? La compañía es consciente de esto y incluso hay un momento en el que nos pide que hagamos ese ejercicio de creer. Però us ho dic perquè el que farem aquesta tarda aquí és precisament això, intercanviar aquests dos contexts i atribuir a l'experiència que viurem aquí, els Amics de les Arts, tota la confiança y toda la credibilidad que le tenemos a las clases y a las profesoras. Así que, por un lado, nos critican la situación obligatoriamente pasiva de los alumnos en las escuelas y, por otro lado, nos piden que nos convirtamos en eso. Qué pena que no hayan explorado diferentes maneras de tratar y situar al público, como ya se ha hecho en otros trabajos. En el sistema educativo y también en el mundo de las artes vivas se están proponiendo constantemente nuevos modelos para mover a esa persona que escucha. Pero aún así parece que nos está costando deshacernos de la silla. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Así que chao. Chao.